Hola y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo con un vídeo acerca de un ensayo que me ha fascinado y he considerado que quería traerlo aquí al canal porque es de esos libros que creo que todo el mundo debería leer y por ello lo he incluido dentro de esta serie que está dentro del canal, que es 5 motivos por los que leer, y que en la última ocasión pues os traje de lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Marta y en este canal me dedico a subir vídeos de literatura, sobre todo de literatura clásica y también de filosofía, ya que es de donde yo provengo. Y como venía diciendo, hoy vengo a hablaros de La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine. Este es quizás el mejor ensayo que he leído en mucho tiempo. Lo cierto es que lo tengo pendiente desde hace muchísimos años, sobre todo viendo que se ha convertido en un bestseller y que está en todas las librerías, incluso en la sección de más vendidos, y eso que ya van pasando los años desde su publicación original. Es un libro publicado en 2013 y a día de hoy sigue estando entre los más vendidos en la sección de ensayo. Esto tiene su porqué y tiene su motivo, que además es muy claro cuando uno pues aborda la obra. Ya entrando en materia, en primer lugar, uno de los motivos principales que yo he visto es el hecho de que nos pone al día de la situación de las humanidades en el mundo actual y sobre todo nos señala su suma importancia para el desarrollo de la humanidad. Ordine recalca cómo las humanidades y las artes han pasado a un nivel en el que parece que son un lujo superfluo. Creo que esto es muy acertado, ya que tenemos un poco esta mentalidad o esta idea de que tanto las artes como la literatura, las humanidades, serían más bien un hobby o un lujo que no tanto algo como una profesión o un trabajo. Poco a poco se va degradando el papel de estas disciplinas a esto, a la de meros hobbies o meros lujos. Y esto se debe a que tenemos en mente que el criterio para distinguir lo que vale la pena de lo que no tanto es la utilidad. En función de lo que consideremos útil como sociedad, pues le daremos un lugar privilegiado a unas disciplinas, mientras que a otras les daremos un lugar pues más relegado. Y hasta aquí pues podríamos discutir que lo que se considera útil varía mucho en función de cómo definamos esta palabra. Y esto es algo que Ordine también trata, pues viene a decirnos que nuestro concepto de utilidad ha cambiado mucho desde su origen y ahora lo consideramos como aquello que produce un beneficio económico. Es decir, tenemos una mentalidad mucho más utilitarista y sobre todo esta concepción, esta palabra, la de útil, la vinculamos a un rendimiento económico. Siendo así, nuestra sociedad considera útil aquello que en última instancia tiene una rentabilidad económica. De modo que ya vemos rápidamente que la situación de las humanidades en el panorama cultural actual pues queda relegado a un pequeño espacio en el fondo del salón de las disciplinas. Y de este panorama extraemos una conclusión final, y es que el saber, el conocimiento, pues va a contracorriente de toda esta lógica económica, porque de las pocas cosas que al compartirse no se empobrece es precisamente el conocimiento. El saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de omnipotencia del dinero y el utilitarismo. Yo puedo poner en común con los otros mis conocimientos sin empobrecerme. El segundo motivo para leer esta obra del que quiero hablaros es precisamente el hecho de que Ordine hace un recorrido por toda la literatura y toda la filosofía. Y esto es algo que en especial me toca en lo personal, porque es algo que yo trato de hacer un poco con este canal también, el hecho de juntar un poco el mundo de la literatura con el de la filosofía y ver que no hay tanta distinción. Y esto él lo hace de forma implícita al hacernos un recorrido por todas aquellas obras, ya sean de la literatura o de la filosofía, en las que se trata esto, se trata el cómo la verdadera utilidad no reside en el valor económico o en la rentabilidad, sino en el valor en sí, en el valor de las cosas por sí mismas. Y siendo así, en este capítulo recorre un montón de autores, desde Cervantes, Shakespeare, Víctor Hugo, Italo Calvino, García Márquez, Dante, Petrarca y muchísimos más. Este es un capítulo que nos muestra cómo estas ideas que él nos está mostrando ya están ahí en la cultura desde hace muchos años y que las encontramos en la literatura. De ahí la importancia de leer estos textos que son profundamente importantes para la historia de la humanidad. Y siendo así, pasamos al tercer motivo, y es que hay una defensa muy clara
a por qué debemos abordar los textos originales y no tanto las fuentes secundarias. Ordine pone mucho énfasis en esto, en cómo en el proceso de escolarización se pierde el contacto con la fuente primaria. Y esto es algo que degrada mucho lo que es la experiencia de enfrentarse de forma íntima con la obra. En este contexto, los clásicos de la filosofía y la literatura ocupan un lugar cada vez más marginal en las escuelas y universidades. Los estudiantes pasan largos años en las aulas de un instituto o de un centro universitario sin leer nunca íntegros grandes textos fundamentales de la cultura occidental. Se nutren sobre todo de sinopsis, antologías, manuales, guías, resúmenes, instrumentos exegéticos y didácticos de todo tipo. En vez de sumergirse directamente en la lectura de Ariosto o de Ronsard, de Platón o de Shakespeare, que les robaría demasiado tiempo y les exigiría esfuerzos hermenéuticos y lingüísticos excesivos, se les anima a valerse de atajos, representados por los numerosos florilegios que han invadido el mercado editorial. Claramente aquí lo que vemos no es una crítica hacia la actitud de los jóvenes, sino más bien al sistema en el que están adscritos, el cómo la educación propicia esto, el valerse de fuentes secundarias, de manuales, que lo único que hacen es expresarnos una información sintetizada y además ya masticada por una mente que ha hecho una interpretación, pero en muy pocos casos se acaba por ir directamente a la obra original y en muchos menos por leer íntegramente la obra. Difícilmente la pasión por la filosofía o por la poesía, por la historia del arte o por la música podrá brotar de la lectura de materiales didácticos que, siendo en principio simples apoyos, acaban por sustituir definitivamente a las obras de las que hablan. Los textos, en definitiva, se convierten en puros pretextos. El cuarto motivo es uno muy importante y es el hecho de que al final del libro encontramos un apéndice en el que otro autor, Abraham Flexner, escribe acerca de lo que nos ha expuesto Ordine, pero aplicado a las ciencias. Y es que aunque podamos pensar, al menos de primeras, que toda esta lógica de lo útil parece que no se aplica a las ciencias de la tecnología, lo cierto es que estas no se salvan de estar dentro de toda esta lógica. Obviamente no quedan tan desfavorecidas como es el caso de las humanidades y las artes, pero sí que es cierto que el modo de funcionar ha cambiado completamente del que podríamos esperar de ellas. Esto es, el motor de la investigación, el motor de la búsqueda científica, ha dejado de ser la curiosidad y la admiración por el mundo que nos rodea, el hecho de buscar el conocimiento por el conocimiento, y se ha sustituido por la búsqueda de lo útil, entendiendo lo útil como lo que venimos definiendo desde el principio, es decir, aquello que en última instancia aporta una rentabilidad económica. Y siguiendo toda esta lógica, lo que acaba sucediendo es que los experimentos que se financian son aquellos que ya se prevé que van a aportar algo de lo cual se va a poder sacar cierta rentabilidad. En cambio, lo que nos señala Flexner en este apéndice a la obra es el hecho de que la ciencia no funciona así y que desde sus orígenes el motor que mueve la investigación científica es la curiosidad. Y la curiosidad desinteresada es precisamente lo que hace que las personas se interesen por estos descubrimientos, por saber cómo funciona el mundo, por ir más allá. Y finalmente, el quinto motivo, y quizás el más importante de todos, y es que Ordine nos señala el papel de la creación como algo desinteresado. Esto puede aplicarse a las artes y a las humanidades, incluso a las letras, pero también a todos los campos de la ciencia. Aquellas personas destinadas a crear algo nuevo o a descubrir algo nuevo deben convivir con esta actitud desinteresada. Esto es algo que a mí me recuerda mucho a lo que dice Rilke en las cartas a un joven poeta. Tengo un vídeo dedicado aquí en el canal, pero como se me quedó un poco antiguo, lo más probable es que acabe subiendo otro al respecto, pero si os interesa os lo dejaré por aquí. Y de hecho, el propio autor cita a Rilke. Los verdaderos poetas saben bien que la poesía solo puede cultivarse lejos del cálculo y la prisa. Ser artista, confiesa Rainer Maria Rilke en un pasaje de las cartas a un joven poeta, quiere decir no calcular ni contar, madurar como el árbol, que no apremia su savia y se yergue confiado en las tormentas de primavera, sin miedo a que detrás pudiera no venir el verano. A lo que me gustaría sumar una cita que he elegido yo misma. Quizá resulte que estáis llamado a ser artista. Entonces, aceptar vuestro destino y cargad con él, con su peso y su grandeza, sin preguntar por la recompensa que pudiera venir del exterior. El creador debe ser un mundo en sí mismo y tiene que poder encontrar todo en él y en la naturaleza a la que se ha unido.
Como podéis ver, La utilidad de lo inútil es una obra impresionante, a mí me ha fascinado y de verdad que os lo recomiendo encarecidamente si no lo habéis leído ya. Es una obra muy cortita, además es un ensayo muy accesible, creo que es fácil de comprender y realmente el por qué creo que todo el mundo debería leerlo es precisamente porque creo que estamos muy alejados de las humanidades y de las artes y tenemos una idea de ellas fruto de nuestro tiempo y fruto de la cultura y el sistema en el que estamos, que parece que casi que nos fuerzan a pensar que todo esto no sirve para nada. Y claro está que cuando consideramos que la palabra útil debe ceñirse a aquello que nos da una rentabilidad económica, pues es muy difícil el ver cómo el papel de estas disciplinas tiene un lugar en la sociedad actual. Pero claro, este criterio de utilidad es sumamente dañino para el desarrollo de la humanidad e incluso para generar una autoconciencia y desarrollar un cierto amor o aprecio por lo que es la humanidad y también su historia. Tener tanto en el punto de mira lo que es la rentabilidad económica parece que nos está alejando de lo que es el verdadero propósito de la vida o incluso de aquellas cosas que nos hacen eminentemente humanos. Y esto es algo que Ordine explica mucho mejor de lo que yo he podido explicar en este vídeo, así que os recomiendo encarecidamente que lo leáis. Y llegamos al final del vídeo, muchas gracias por ver hasta aquí, espero que os haya gustado y sobre todo si no os habéis leído la obra pues que os haya dado ganas de leerla. Y nada más, yo me despido como siempre, espero que estéis muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!